Dijimos dos cosas, digo, le doy el marco general. Una cuestión que el gobierno es cómplice de la agresión sionista, el gobierno de Kirchner, después si quiere le demuestro por qué, y que debería romper relaciones con el gobierno y el Estado israelí, y que la segunda cuestión es que es necesario utilizar una metodología que usted dice que es nazi, que nosotros decimos que es tradición en el movimiento de masas a nivel mundial, inclusive antinazi, que es la de ir a hostigar, a boicotear y a escrachar a quienes son responsables políticos o financieros de la agresión criminal sionista. Elegimos uno de los personajes más emblemáticos, que es este Elstein, que es financista de esto, pues es un tesorero del Consejo Mundial Judío y es uno de los dueños del país. ¿Por qué se llama rata? Cuando nosotros hablamos de las ratas, yo hice una apología, es decir, una... Sí, se le nota. Parangón. No, es que se le nota lo de la apología. Te quiere ver. Yo hice un parangón, en el sentido de los vamos a ir a buscar como las ratas a sus madrigueras. Ahora, si usted quiere que yo diga que son unas ratas, yo se lo digo, para mí son unas ratas. Hoy se lo dije al Negro Oro. Cuando el Negro Oro me dijo, ¿usted dice que son ratas? Sí, le pregunto, a ver, señor González Oro, ¿usted qué opina de Hitler? ¿Puede opinar como yo que es una rata? Sí, me dijo el negro. Bueno, para mí quien aplica la misma política que Hitler es una rata. Una rata que merece el mismo castigo que tuvieron los nazis. Hay que escracharlos, buscarlos, meterlos presos y castigarlos. Bueno, eso es lo que habría que hacer con estas ratas. Si usted quiere que le diga con claridad, yo hice un parangón con el tema de las madrigueras, pero también hablo de ratas porque son ratas, desde el punto de vista político. O sea, y al Negro Oro le dije, es un calificativo político. Usted hace un rato... Rata es igual a judío. Usted fíjese, no, a sionista. Usted hace un rato... Elstein es judío. Sionista. Es tesorero de una organización sionista. Y es presidente de otra más y asesor directo de otra. ¿Qué problema tiene sionista? Si es sionista? No, sionismo es política. La política que llevan adelante es la política de los sionistas, la misma política que los nazis. Fíjese que hay todo un sector de la comunidad judía, muy grande, inclusive rabinos, que dice que no tiene lugar en Israel, no debe tener lugar, ni en el resto del mundo, la política del sionismo, que es una política nazifascista. O sea, hasta los propios rabinos se lo dicen. Ayer nosotros leímos una declaración de un sector de rabinos de, creo que de Nueva York, no me acuerdo dónde, donde explicaba eso. O sea, critica la política, no critica al judío por judío. O sea, critica al judío o a quien avala a la política de ese judío por llevar adelante determinada política, una política sionista que para nosotros es lo mismo que nazifascista, porque es una política de exterminar pueblos para quedarse con las propiedades de esos pueblos, y además no solo exterminarlos. Usted sabe, es inteligente y además es muy leído, que Israel es el único país en el mundo que tiene legalizada la tortura. O sea, ¿en qué país existe semejante barbaridad? Existió en países donde había dictaduras muy feroces, que ni siquiera creo que la legalizaron. O sea, la apañaban, la dejaban correr. En Israel, la Constitución legaliza la tortura. Bueno, ese es un Estado, o sea, sus pilares fundamentales, sus instituciones, que fundamentan semejante política al servicio del exterminio. Bueno, por eso lo acusamos de sionista. ¿Qué decimos nosotros? Hay que destruir esa política, hay que combatir esa política. Y los métodos de combate de esa política, el escrache, no son nada diferentes a los métodos que utilizaron millones de personas en el mundo cuando iban a denunciar la existencia de nazis. En la Argentina, en el resto del mundo, porque usted sabe que cuando Hitler, Mussolini y compañía actuaban militarmente, en el mundo había cómplices. Y había mucha gente que los denunciaba. Y los denunciaba con la metodología que podía. Y en general se emparentaba con esto. Iba a sus casas, les pintaba las casas, como les gritaba. Como usted hace hoy. Va a sus casas, a sus empresas. ¿Usted sabe que Elstein le da a miles y miles de argentinos trabajo? Yo estoy hablando de la política que Elstein tiene. Yo le puedo decir, yo soy marxista y yo tengo una teoría contraria a lo que me dice usted. Para los marxistas, el que le da de comer a Elstein son los trabajadores que trabajan en las empresas de Elstein. O sea, él vive de eso. Pero eso es una discusión que ameritaría un tiempo más largo acá. Yo le podría explicar mis razones, que Marx hizo unos cuantos libros al respecto y explicó la teoría de la plusvalía. Yo no quiero hablar del tema. Usted, si Elstein no hubiese puesto plata, hubiese alquilado oficinas y que yo... No, los mismos trabajadores... El capital que surge de la fortuna que tiene Elstein es producido por el trabajo humano. Hay fábricas importantes en este país que demuestran que los trabajadores pueden trabajar sin patrón. Sanón, ahí nomás en Neuquén, demostró tranquilamente que no hacen falta patrones. Pero eso es una discusión aparte. No me desvíe. Usted me trajo para hablar del tema del sionismo. No lo quiero desviar. O sea, yo quiero que usted sea coherente con lo que me trajo. Obviamente. O sea, yo soy un cavernícola que voy a escrachar personalidades de judías. Y yo le estoy demostrando que es un cavernícola, no me cabe ninguna duda. Un militante político. Yo lo digo con respeto. Yo soy un militante político que voy a escrachar una política fascista
sionista. Y eso es lo que le quiero demostrar con los hechos y con lo que usted mismo me está diciendo. Usted va a escrachar a empresarios argentinos. Sí. Que avalan en este país. Argentinos. No. El tesorero del Consejo Mundial Judío es uno de los que financian la agresión del ejército. ¿Qué otras empresas usted considera que va a ir a escrachar con su grupo? Hay varias empresas más que podríamos o no escrachar. Por ejemplo, el otro día nosotros fuimos a poner en evidencia la existencia de estos capitalistas que financian la agresión, llamando al resto a hacer lo mismo. Nosotros estamos esperando ahora que el resto de las organizaciones siga ese mismo camino, lo haremos en conjunto, y si no, podremos hacerlo nosotros, pero eso es secundario. Lo que estamos diciendo es que acá hay capitalistas, y no solamente judíos, hay capitalistas que no son judíos, que también financian, pero hay un gobierno, si vamos al caso. A ver, saquemos los capitalistas que financian directamente, porque el tesorero del Consejo Mundial Judío es un tipo que maneja plata, y plata que va hacia el Estado de Israel para armar el equipamiento bélico. El gobierno argentino, Kirchner, del cual ustedes son bastante críticos, pero por otras razones, no por las nuestras. Acá tengo una nota, Amigos son los amigos, donde, yo se la voy a dejar para que la lea después, demuestra cómo este Epstein es socio directo de las empresas y de los negocios que tienen el gobierno. Una de las razones, Epstein le prestó las oficinas de Puerto Madero de Cresut. Kirchner se tuvo que ir de ahí, por razones políticas, a otras oficinas en Once. Las oficinas de Puerto Madero eran oficinas de Cresut, prestadas, ni siquiera alquiladas, por Epstein, que además tiene negocios en la soja, tiene negocios en los hoteles, en las principales ramas inmobiliarias del país, y es el principal accionista del banco hipotecario, íntimamente y directamente ligado al gobierno, e íntimamente ligado a uno de los representantes de la banca Morgan, donde justamente está la plata que Kirchner se llevó de Santa Cruz. O sea, el más responsable aún que el propio Epstein es el gobierno, que avala, apaña a estos tipos como Epstein y los permite crecer económicamente. Porque usted me dice, el Epstein invierte. Epstein invierte a costilla del trabajo ajeno de los trabajadores, que es una discusión que podemos hacer, pero a costilla también de los negociados con el gobierno. Y además, el gobierno que avala este tipo de capitalistas es el gobierno que se negó a trazar una raya diciendo nosotros no tenemos nada que ver con la agresión sionista, los repudiamos, como hicieron otros gobiernos, con los cuales no tenemos simpatía nosotros. Sin embargo, consideramos justa la actitud que tuvieron de rompimiento de relaciones. O sea, eso le exigimos al gobierno. Cuando exigimos eso decimos, este gobierno no traza una raya, no rompe relaciones, no determina de qué campo está, en una pelea entre un gigante como es Israel, el quinto ejército del mundo, y un pequeño pueblo que está pisoteado por el ejército israelí. Escúcheme. El que dice yo no estoy con ninguno está de un lado, del lado de los más grandes. Por lo tanto, el gobierno está con la agresión sionista. Escúchame una cosa, hace 3 años el Estado de Israel se retiró de la Franja de Gaza, retiró toda la gente, todos. Había hasta argentinos que habían construido su casa viviendo allí hacía 25 años, 30 años. Se fueron todos, fueron indemnizados por el Estado de Israel y se volvieron a Israel. Dejaron libre la Franja de Gaza. Se metió allí el grupo terrorista Hamas y hace 3 años que viene tirando misiles a distintas ciudades israelíes. ¿Por qué yo nunca lo vi a usted en una calle diciendo nada acerca de los ataques terroristas? ¿Usted está con Hamas? Yo no estoy con Hamas, ni con Hezbollah, ni con ninguno de los agrupamientos fundamentalistas, porque nosotros somos ateos. Somos gente que no tiene nada que ver con eso, por lo tanto tenemos otra política. Somos socialistas, pretendemos una federación de estados socialistas en la región, pretendemos una Palestina laica, libre, democrática, no racista, o sea, tenemos otro objetivo político. Ahora, acá estamos hablando de otra realidad. O sea, usted me está diciendo algo que es cierto, pero es una parte de la verdad. Se retiró un sector de la gente que había... Entonces, no, pero a ver, debo tomar la suya como también una parte de la verdad, porque el Estado de Israel se defendió, se instaló, pero yo no estoy hablando de eso, hablo de otra cosa. 3 años, déjeme hablar de 9.000 misiles. Pero yo hablo de otra cosa. Los que estaban en esas tierras las habían usurpado en primer lugar, porque eran las tierras palestinas. Segundo lugar, los que se quedaron en esa tierra, los verdaderos dueños, los palestinos, que se quedaron en una parte miserable de lo que es la Palestina más grande, que le correspondía inclusive por la propia nación, las Naciones Unidas tenía un decreto